Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ger? ¿Qué onda? ¿Vientos y tú? Bien, aquí ando. Con un poquito de calor en la mañana, que es un poco extraño. Sí, está cañón. Aquí también está haciendo un buen de calor. Aunque los climas han estado bien extraños. Sí, Pero bueno, yo prefiero más el frío que el calorcín. yo también, eso sí. Porque es muy incómodo bañarte y estar en el proceso de secado, pero sudar, ¿no? Es Es lo como... peor que te puede pasar con el calor, sí. Es como ya me volví a ensuciar. Exacto. Y bueno, ¿no? Hoy estamos aquí con Gerardo Araiza. Él es terapeuta existencial. Pronto también será terapeuta de grupos. Entonces, ya muy pronto podremos decir eso. Y pues comencemos con la primera pregunta, Ger. Como, ¿qué es para ti la terapia existencial? Ya, algo de lo que se me viene en mente, ¿no? Primero es como decir lo difícil que es definir la terapia existencial. Ujú, Porque creo que justamente algo de lo que me gusta de este enfoque es que todo lo deja en signos de interrogación, ¿no? Es como si no nos permitiéramos dar una respuesta concluyente ante ciertas cosas, ¿no? O ante el intento de querer definir algo. Y entonces pensaba o pienso que todo intento de definir qué es eso de la terapia existencial siempre es un intento que se va a quedar corto y que probablemente no va a nombrar muchas cosas. Sin embargo, creo que puedo mencionar como alguna de las, no sé si decirlo así, como reflexiones que a mí me han volado la cabeza o que le dan como cierta pasión a la forma en cómo miro la terapia existencial, ¿no? Entonces, me gustaría definirla más desde estas reflexiones que he tenido, que a mí en lo personal le dan cierta vivacidad a la forma en cómo yo pienso la terapia existencial. Pensaba como en esta cuestión de que justamente una de las características de la terapia existencial eh, o hasta si tú quieres de las terapias generales, ¿no? Es que una de las características principales de la terapia en general tiene que ver con el encuentro. Pero algo característico es que, aunque todas las terapias se caracterizan por haber un encuentro, todos manejan esos encuentros de formas diferentes, ¿no? Ponen el acento en cosas distintas. Pero lo interesante de la terapia existencial, que es algo de lo que me gusta, es que pareciera que es un enfoque que pone justamente la atención en el encuentro por el encuentro. ¿Sabes? Es como toda la atención está focalizada justamente en el hecho, en la manera, en cómo emerge o el cómo sucede el encuentro. Y cuando me refiero como a esta cuestión del encuentro, que tal vez parece algo bubereano, que de hecho sí, me gusta mucho la idea de Buber respecto del encuentro, o esta idea como del entre. Eh, Tal vez algo que cabe como especificar son como algunas cosas, porque si lo dejo como en encuentro es pareciera como muy sencillo, ¿no? Es así como, es muy fácil, ¿no? Y de inmediatamente se puede ir como a cuestiones pues tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? ujú. Es, lo que está diciendo es que todo se está basando en las relaciones interpersonales y al menos desde esta mirada es que pareciera que nuestra cosmovisión
nuestra manera de ver las cosas, es que todo el tiempo estamos en un constante encuentro con, no solamente con las personas, sino también estamos en un constante encuentro con las cosas, estamos en un constante encuentro con nosotros mismos y estamos en un constante encuentro tanto con estas ideas abstractas. Todo el tiempo estamos en un encuentro, ¿no? Solamente que la manera en cómo se da el encuentro siempre es diferente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cuestiones básicas. Pero, sin embargo, otra diferencia entre la mayoría de las terapias a la terapia existencial es que creo que la manera en cómo el terapeuta está en ese encuentro es muy diferente a la de otros terapeutas. Ujú. Y esta es una idea que viene de Lane, que a mí me hace mucho sentido, que a veces no es nada sencillo, porque justamente es como mantener una postura sumamente respetuosa por el que tienes adelante y que tiene que ver con que eh, la intención de la terapia existencial sí pone el foco de atención en el encuentro, pero en donde el rol o mi rol como terapeuta es justamente un rol asistencial con mi consultante, en el sentido en el que yo voy a asistir, no tanto a guiar, sino a asistirlo para que juntos vayamos comprendiendo y desdoblando esa manera en cómo se encuentra con las cosas, con él mismo, con otros, etcétera. Ok, ok. ¿Y cuál sería entonces esa diferencia entre asistir y guiar? Ya, me parece que guiar tiene que ver mucho con esta cuestión de, ¿sabes? Como si uno adoptara la posición de experto, Ujú. ¿sabes? Y es como, ven, yo te muestro. ¿Sabes? Es como te enseño qué caminos tomar, ¿no? Te muestro qué caminos no deberías de tomar o qué caminos podrían ser riesgosos, pero sí podrías tomar, ¿no? Es Ujú. como bajo tu propio criterio, ¿no? Pero yo te estoy diciendo como esto, aquello, ¿no? Te muestro como la zona, y es como si de alguna manera, desde mi expertise, yo te estoy diciendo por dónde. Y en la parte asistencial me parece que es una forma muchísimo más respetuosa, en donde uno se pone como en una posición muchísimo más de colaborador que de experto, ¿sabes? Entonces, creo que esa es como la gran diferencia entre un guía y, Ujú. y un experto. Estoy tratando de ponerme como ahorita signos de interrogación ante lo que estoy diciendo, ¿no? Porque Ujú. tampoco quiero decir que eh, no sucede en ocasiones que nuestros consultantes nos pidan cierta guía. Y que en ocasiones tal vez una parte como interesante es justamente el hecho de poder profundizar desde dónde necesita esa guía y ver si yo tengo la capacidad de poderle guiar en algo. Porque en una de esas me dice, no sé, necesito como ayuda para que tenga más conciencia emocional y yo digo, puta, ¿no? Yo también cogeo de ese pie, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a guiar si yo también tengo dificultades para las cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, siento que no es, déjame ver cómo decirlo, me parece que es una posición, sí, asistencial, como muy respetuosa, primero como para comprender, no con el afán de negarse a una especie de guía, porque creo que hay algo truculento en esta cuestión de a veces como tratar de enfatizar mucho nuestra postura, porque de inmediatamente alguien, si lo ve desde una perspectiva fenomenológica, es inmediatamente podría caer en este juego que puede ser paradójico, como decirle a su paciente, no, es que desde la terapia existencial, ¿no? Yo no te puedo dar guía porque recuerda que te dije que es más exploratorio. Y Mm. lo que también he reflexionado es
la línea tan delgada en cómo nos podemos salir de reflexionar la experiencia para, para guiar la dirección de cómo tenemos que hacer terapia, ¿no? Lo estoy sacando de esa experiencia donde él me está pidiendo guía, en lugar de analizar esa experiencia en donde él necesita o él piensa que yo le puedo dar guía. Y entonces es una línea bien delgada de salirte de la manera en cómo el otro está pidiendo que se dé el encuentro. Ujú. Es bien delgadita. Y por eso se me hace como bien complicado, porque creo que en ocasiones es difícil sostener los encuentros. A veces es bien difícil sostener los encuentros, pero creo que también de ahí radica el valor, ¿no? Porque el terapeuta también no está fuera del proceso y también se está revisando qué está pasando para que yo me salga de esto que estaba con él, ¿no? Y lo haya eh, dirigido hacia otra parte. Es que eso es como lo que me parece bien interesante, complejo, pero apasionante. Mm. O sea, No sé si sobre, porque es que es algo bien complejo, porque sí, o sea, pensaba como en que tanto no podríamos estar incluso como colonizando a nuestros pacientes, como diciéndoles, no, yo no te voy a guiar ni te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, porque hay un modelo mi modelo de terapia me dice que no debería. mm, Pensaba como si siempre es así, porque a veces sí nos piden cosas que la neta, o sea, es como, no te puedo guiar en esto, ¿no? Como honestamente no te puedo guiar en esto. Pero a veces sí, o sea, a veces resulta que nos piden ayuda en algo que sí decimos, sí creo poderte guiar un poquito, aunque sea, ¿no? No tengo una solución, una receta de manual que funcione para todos los casos, para todo el mundo, pero sé lo suficiente de esto como para poderte guiar un poquito, ¿no? Y para poderte decir, mira, mejor por allá no vayas, o sea, por donde estás yendo, la neta, ahí sí la vas a cagar bien gacho. Mejor ahí intenta como estas dos, tres opciones que creo que podrían resultarte un poquito mejor, ¿no? sí, me gusta como lo que pones, ¿no? Y me hacías pensar justamente como en una idea que tengo con respecto específicamente de cómo pienso la terapia existencial, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones eh, pareciera que la terapia la vemos como si fuera algo que damos, como Ujú, si fuera algo. Pero la terapia, al menos desde esta perspectiva, yo no la veo como si fuera algo. No es algo que damos, sino es algo que vamos co-construyendo juntos. Y cuando la pienso así, justamente relacionada con el encuentro, pienso que la terapia que hacemos es una terapia viva, en donde justamente el corazón tiene que ver con el encuentro. O sea, el corazón de la terapia es el encuentro, ¿no? Es eso que le da vida al al reunirnos durante un tiempo, ¿no? O al encontrarnos en un día y un horario específico. ujú. Sí, sí. Y justo es un encuentro que tiene ciertas características y que no siempre son las mismas, o no siempre pueden ser las mismas. Sí, justamente por eso pienso que la terapia está viva, Ujú, porque como el encuentro, es decir, a pesar de que sea un mismo paciente, los encuentros siempre son distintos. Y es difícil, es difícil a veces eh, como quedarte en esta cuestión de que se mueve, ¿no? Porque a veces eh, me gusta una forma en cómo un amigo que se llama Román, ¿no? Dice, ¿no? A veces queremos agarrarnos de la orilla de la alberca para sentir que no me ahogo. ¿No? O sea, hay veces que la situación se vuelve como tan eh, difícil, tan inquietante, con mucha incertidumbre, que quieres agarrarte de una certeza. O sea, ¿sabes? Y esa es la pinche orillita de la alberca donde dices, ah, bueno, ya, un ratito y ya luego me suelto, ¿no? sí, sí, Ujú. sí.
Mm. Y pensaba como en eso, como en qué momentos tú sientes que necesitas agarrarte de pronto de la orillita para no sentir que te ahogas frente a esa incertidumbre. Mira, a ver, yo en lo personal siento que muchas veces tiene que ver también con aquellos momentos en donde nuestros pacientes tocan nuestros talones de Aquiles, ¿sabes? O sea, porque curiosamente algo de lo que sucede en el encuentro es que cuando hay un encuentro, no sé cómo decirlo, profundo, déjame decirlo así, porque iba a decir genuino, pero creo que todo el encuentro es genuino, solamente me parece que hay encuentros que pueden vivirse muchísimo más intensos y más profundos que otros. Creo que es inevitable que en el encuentro a mí también me pasen cosas, o que a mí me toque como ciertas partes en donde me es incómodo, o en donde yo tengo a veces ciertos problemas o dificultades en mi vida cotidiana. Y creo que ahí es en ocasiones cuando más existe la necesidad de quererse agarrar de una certeza. Desde mi perspectiva personal, yo lo veo un poco así, ¿sabes? Creo que también otra manera que se me ocurre es que cuando hay un sufrimiento constante y que lleva, o sea, que ya es prolongado, Ujú. es inevitable que uno tenga el deseo de quitarle el sufrimiento o de aligerar el sufrimiento, y a veces creo que también me surge a mí, en lo personal, esa necesidad de agarrarme de la orilla de la alberca. Sí, es una situación complicada. Mm, sí, porque creo, bueno, dentro de lo que pienso es que aunque es bien curioso, ¿no? O sea, la forma, al menos a mí como yo lo aprendí, es como si nos enseñaran a siempre querernos quitar lo incómodo. Ujú. ¿Ves? Como si de alguna manera incomodarnos, inquietarnos, angustiarnos, tener incertidumbre, ser inseguros, como todas este bagaje, tener miedo, son cosas que no deberíamos de sentir o que deberíamos de deshacernos, porque pareciera que deberíamos de estar tranquilos, en paz, ser seguros, tener como mucha firmeza, ¿no? Como estar como seguros de lo que vamos a hacer, decir, etcétera. Este, aunque no quiero decir que esté mal eso otro, ¿no? Pero creo que al afán de deshacernos de estas cosas, ¿no? De la angustia, del miedo, etcétera, nos dejan sin recursos para confrontarlo tú. Y creo que es algo que también he ido aprendiendo a lo largo, a lo largo de ser terapeuta existencial, de ser paciente, como también desde un enfoque existencial, ¿no? El hecho de ir aprendiendo a generar más recursos, no para salirme de esas experiencias, sino hasta para aprender a cómo surfearlas, cómo sostenerme, cómo atravesarlas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacerlas menos pinche, ¿no? Porque creo que hay formas en las que yo puedo estar en la angustia en donde me angustio más y formas de estar en mi angustia en donde me angustio un poquito menos, ¿no? Es menos pinche. Sí, creo que al estarnos todo el tiempo como en este mandato, no sé si de decirlo mandato o demanda, de que no nos sintamos así, Ujú. nos dejan sin la posibilidad de generar recursos para saber cómo lidiar con eso. Y creo que es algo que inevitablemente me pasa como terapeuta cuando yo estoy acompañando a un consultante, ¿no? Ya cuando está sufriendo o lleva meses sufriendo, ya llega un momento en donde digo, ay, mamita, ya se lo quiero quitar, ¿no? Es cuando me quiero agarrar de la orilla de la alberca. Claro.
Y me recuerdas un poco como a esto de Kierkegaard, ¿no? De que lo importante sería aprender a angustiarse. Exacto. Pero también me haces pensar en dónde está como el límite, ¿no? Como un poco porque yo soy una persona que juega mucho con ese límite de soportar mucha pinche angustia y entonces de pronto llega un momento de decir, ¿era necesario? O sea, como era necesario haber como sostenido tanto tiempo todo eso. Me lo pude haber ahorrado, no me pude, de alguna manera. Pero pensaba en eso, como cuándo saber que ya está, ¿no? Como, evidentemente no es lo que sabemos nosotros, ¿no? Como es, pero pues, eso es lo que sabrá el paciente, pero también pensaba como en nuestra propia angustia frente a ver al otro angustiado, ¿no? Como cuando es ese momento en el que dices, me tengo que agarrar de algo y te tengo que decir o hacer algo con la relación también, porque no soporto verlo sufrir. Híjole. Es muy buena tu pregunta, mi Bren. ¿Sabes? Y yo creo que no hay como una respuesta exacta, sino creo que la única forma de saber el límite es muy intuitivo, ¿sabes? Mm. Creo, creo que en ocasiones podríamos regarla en pensar que ya era el límite, ¿no? O que decir como, nada, no manches, ya, ¿no? Tampoco es masoquismo este rollo, Ujú. pero me parece que es una pregunta compleja, mi brain. Me dejas pensando, me dejas reflexionando como en esa idea del límite. Me parece interesante, pero me parece también como tú lo decías, ¿sabes? O sea, que creo que la única persona que puede decir cuál es el límite es uno mismo. Pero cuando eres terapeuta creo que tienes que estar atento como a... Es que eso es lo complicado, o sea, es como estar muy atento y creo que tiene que ver mucho con la intuición de cómo intuyes que se están dando las cosas para tú decir, creo que ya es momento de cambiar el chip y hacerlo diferente. Sí, no sé, me parece interesante tu pregunta, es una pregunta bastante compleja. Mm. Ok, ok. Y no sé, como quizás se me ocurre preguntarte si tienes como algún ejemplo de alguna situación así, como medio complicada. Complicada. Ayúdame a saber qué sería complicado, Bre. Como en esta idea de límite. Ajá, quizás como en este límite, como de algo retador, de algo que dijeras. O sea, en esta situación sí es, no sé, algo que pudiera como ejemplificar un poco como todo esto. Mm, no tengo algo que haya sentido como límite. Mm, mm. Sí, ahorita sí como de rápido no se me ocurre. Bueno, tal vez hace poco, no sé qué tanto, ¿sabes? No, pero a ver, déjame ver si se relaciona con tu pregunta y a ver si te entendí con esto del límite. Este, creo que las experiencias que tienen que ver con el hecho de atender a pacientes eh, a borde del suicidio son como experiencias que pueden ser muy difíciles. Ujú, Mm. Y creo que de inmediatamente uno lo que se le viene a la mente es como decir, ¿cómo lo saco de ahí? ¿No? Como, ¿cómo le hago para que no se suicide? ¿Sabes? Y es como lo que humanamente surge de forma inmediata. ¿Sabes? Es como esta parte de decir, uff, que no pase, que no lo haga, ¿cómo le hago para que cambie de idea? ¿No? Que se vuelve complejo. Eh, hay cierta parte de inquietud, ujú, ¿no? Como en estar ahí.
en ocasiones yo me he vivido como hasta inquieto de lo que voy a decir, porque es esta parte de decir, ay, no quiero que lo malinterprete y que piense que lo estoy alentando más al suicidio que no, ¿sabes? Es como, ay, nanita, ¿no? Es como, ¿cómo le hago para que tome mi comentario no tanto como una forma de alentar el suicidio? Eso me ha pasado una vez como eso. Porque justamente recuerdo que me preguntaba, o ella constantemente decía, eh, como, no sé si está bien o está mal. Durante toda la conversación que tuvimos, mencionó en varias cosas respecto al suicidio y decir, pero no sé si está bien o está mal, pero no sé si está bien o está mal, ¿sabes? Y hubo un momento en donde le dije eh, que sí, o sea, que me daba cuenta que constantemente estaba diciendo eso, de no sabía si estaba bien o estaba mal, y que a mí me daba la impresión que ella esperaba a que yo le dijera si estaba bien o estaba mal, ¿no? Como si quisiera saber mi punto de vista. Ujú. Y le mencioné eso, que si le interesaba saber mi punto de vista. Ella dijo que sí. Y yo lo que le dije es que no consideraba que el suicidio tuviera que estar en estas cuestiones como categorías morales del si está bien o está mal, sino que a mí me parecía que era algo muy triste, que era muy triste que a veces no encontráramos el apoyo suficiente, ¿no? En el mundo, y que en ocasiones eso nos empuja, o más bien que a veces en lugar de encontrar apoyo en el mundo, eh, encontramos más como el juicio, la crítica, ¿no? Y a veces que eso nos termina empujando más, ¿no? Al suicidio. Y le decía que me parecía muy triste, que aunque sabía que era una alternativa, le mencioné algo así de que yo sabía que en ocasiones, ahí era donde dije, ay, ojalá no piense que le estoy alentando al suicidio. Le dije que en ocasiones sabía que a veces pensar en el suicidio como nuestra única vía de escape, a veces podría ayudarnos a sostener o a liberarnos un poco. Mm. Realmente le dije, pero como mera posibilidad, todavía angustiada le dije, pero nada más como posibilidad, ¿eh? Desde mi inquietud, no lo vayas a tomar como te estoy diciendo, suicídate, no es la única alternativa que tienes, sino quise como aclarar eso, o sea, que a veces imaginar, pensar, tener el suicidio como recurso, a veces libera. Y fue una sesión como bien bonita, eh, me parece que a los dos nos movió, ¿no? Al final dijo algo que a mí me tambaleó muy cañón y me puse a llorar con ella, porque ella dijo, estoy segura que un día la voy a tomar, ¿no? Y recuerdo, bueno, o sea, me conmovió y me dijo, y le dije, me resulta muy triste que el mundo te empuje a eso y estuvimos llorando juntos, ¿no? Ujú. Y fue como difícil, ¿no? Porque todavía cuando se fue yo seguí muy movido, muy conmovido. Recuerdo que lo recordaba y lloraba, ¿no? Todavía, ahorita que te lo cuento, puedo sentir que me conmuevo, ¿no? Pero también siento que me acerqué mucho a ella. Mm. También siento que me acerqué mucho a ella. No sé qué tanto ayude, porque justamente una de las características de a veces centrarnos en el encuentro es que eh, hay muchas cosas que quedan en el misterio de lo que pasa en eso. Espero que haya sido algo eh,
que le haya servido de algo, ¿sabes? Como ese momento. Ujú. Mm. Sí, No sí. sé si eso sea el límite que hablabas, mi Bray. Sí, creo que puede ser justo como el límite, definitivamente, ¿no? Ujú, Porque es como curioso, pero pareciera que frente a cualquier otra situación, ¿no? Cuando un paciente nos dice, es que no sé si esto está bien o está mal, ¿no? Porque eso es algo que ocurre con relativa frecuencia en la terapia. Es como mucho más fácil sacarnos la posición moral, ¿no? Y quizás como decir, pues sí, yo no lo veo ni lo bien ni mal, ni, o es bueno o malo para ti, o, ¿no? Em, y es como mucho más sencillo sostenernos en eso. ujú. Pero justo con el suicidio es como esta delicadeza, ¿no? Como este decir. Pero al menos me dice que no, que eso está muy bueno y entonces no sé qué también me voy a tomar que esté muy bueno porque entonces no sé si se va a suicidar y entonces tiene el derecho a suicidarse, pero no me gustaría que se suicidara, pero tampoco quiero ser como imponerle que no lo haga, pero la neta no quiero que se mate, ¿no? Es como este dilema raro de, de no Sí, saber hacer. exacto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es una cuestión como compleja. Me gusta cómo lo pones, ¿sabes? Como decir, ok, está en su derecho, o sea, tiene el derecho de él decidir qué hacer con la vida con su vida, ¿no? Y dentro de ese derecho tiene el derecho de quitársela. Pero también me descubro no queriendo, o sea, no queriendo que se la quite, ¿no? Y es ahí a donde uno entra como en conflicto, ¿sabes? Porque al mismo tiempo quiere validar su derecho, pero al mismo tiempo no quieres empujarlo a que lo haga, ¿sabes? Es como de, Claro. sí, 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 no, no le quieres dar como el sí, güey, estás en todo tu derecho de hacerlo. sí, sí, sí. Date, ¿no? Como, Anda y ve, hijo mío, ¿no? Y le das la bendición, no, 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 tampoco. sí, no, no. No. Pero me parece curioso que sí lo haríamos en otras circunstancias, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Que a lo mejor si fuera, no sé, como algo más, quizás como más cotidiano. Como, le voy a poner un ejemplo súper cotidiano, ¿no? Como a lo mejor alguien que dice, no, es que em, estoy como trabajando demasiado, ¿no? Y siento que debería tomarme un día libre y mandar a todo el mundo a la mierda y apagar mi teléfono y quedarme en mi casa a echar la huevo un día, ¿no? Pero no sé si eso está bien o está mal, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos llegar a decir y validar su derecho de decir, no, pero lo quiero hacer, pero creo que todo el mundo se va a enojar conmigo si lo hago, ¿no? Y entonces a lo mejor le podemos decir, no, güey, date, ¿no? Y ahí sí le decimos date y hasta le damos como que la bendición, ¿no? Le damos como que la palmadita en la espalda de date. Quizás no nos sentiríamos mal, ¿no? A veces ni siquiera, creo que a ratos ni siquiera intentaríamos frenar nuestra actitud natural de decirle date, ¿no? Mm, Pero aquí sí, me parece como justo, porque justamente pensaba en esta parte de, no necesariamente siempre se tiene que frenar. Creo que también algo rico que da este tipo de enfoque es que puede llegar el momento en el que yo le puedo decir, tengo muchas ganas de que sí te lo des, pero es desde mi gana, no ujú, te lo digo como profesional, no te lo digo porque psicológicamente eso sea lo correcto, ¿no? Sino es porque la neta veo que nunca te has dado tiempo para ti. Ay, hay una parte de mí que me empuja como a quererte empujar a que lo tomes, ¿sabes? Y creo que a veces nos ganamos ese derecho de poder decirle al otro qué es lo que nos pasa. Y creo que también eso se vuelve rico, ¿sabes? Como, ujú, y no solamente validando eso, pero también como, como validando la otra parte, ¿sabes? Como decir, aunque sea que te puedas meter muchos problemas con otras personas, me dan ganas de empujarte para allá y tal ujú. vez de ver eso que tú ves que es importante, como no meterte en bronca, ¿no? Entonces, eso es, no sé, a mí me parece como bien bonito ese tipo de cosas, esas cosas que se dan ahí. Sí, sí. Por eso estaba como en estos encuentros profundos, ¿sabes?
creo que a mí eso es lo que me da este tipo de enfoque, como esa posibilidad de tener esos encuentros profundos. ¿Y a qué le llamarías un encuentro profundo? Otra pregunta difícil, mi Bren. ¿Sabes? Pensaba como en esta cuestión de, creo que un encuentro profundo tiene que ver como con, ay, es que no sé si llamarlo como una experiencia novedosa, ¿sabes? En donde lo que está sucediendo no está siendo configurado por experiencias pasadas, ¿sabes? Sino, ay, es que qué complicado explicarlo, ¿sabes? Pero hay algo que sucede que lo vivencias como diferente a lo habitual que sueles vivenciar, ¿sabes? Pero también al mismo tiempo siento que cuando entras en eso, es como un momento en donde también te reta a cuestionarte muchas de las ideas previas que tenías. Creo que esos son a los que llamo encuentros profundos, ¿sabes? Entras como en una cuestión en donde te siente, o sea, se siente como muy intenso. eh, es muy, es una experiencia muy estética, ¿no? Es decir, los sentidos, las emociones están como a flor de piel, ¿no? O sea, es algo que se siente mucho eh, y puede ser profundamente transformacional, ¿sabes? Es ahí cuando uno puede mirar cosas que no miraba antes. Creo que esos son lo que yo podría llamar como encuentros profundos, Bren. Ujú. Ok. O sea, algo que tenga que ver con la novedad, pero también como con esta intensidad, con esta Sí, sensibilidad. sí, sí, sí. No sé, se me viene, por ejemplo, ¿no? Algo que me pasó hace poco con un paciente que eh, hablábamos como de esta cuestión de que él se percibe a sí mismo como alguien que no es tan bueno y que siempre se ha esforzado por cuidar a otros, pero también pareciera que el mundo le dice que se tiene que cuidar también de sí mismo, porque pareciera que el mundo tiene miedo de que se haga daño, ¿sabes? Y entonces eso le ha generado la idea como, si estoy tan mal, ¿quién se va, o sea, quién va a amar a alguien eh, que esté tan mal como yo? Pero justamente llegamos a un momento en donde se abrió como esta cuestión de que ha tenido estas experiencias, de que se les hace, o sea, le llegan personas que le dicen que lo aman, y fue un momento que a mí me pareció muy conmovedor también, eh, y siento que también para él fue un evento como fuerte, ¿no? Pero justamente llegamos a esta parte en donde dice, me cuesta trabajo como entender por qué me aman siendo quien soy, ¿no? Pero al mismo tiempo llegó a esta idea, pero no me había dado cuenta como de que al mismo tiempo que me aman, entonces tal vez no soy tan malo como pensé que era. Para mí ese es un evento profundo, un encuentro profundo, ¿sabes? Porque es como de repente se cuestiona la idea de que tal vez no es tan malo como él pensó que lo era. Ujú. Y existe la posibilidad que se vea como alguien que puede ser amable. ¿Sí es amable? No. Sí, amable, ¿no?
Ujú. Ah, sí. Sí, eso me parecen encuentros como profundos. Mm, Mm. ok, ok. Pero también tienen algo de este elemento de encontrar algo transformador o de encontrar algo distinto, ¿no? Sí, y digo, y nunca llegó, o sea, no fue que le dijera, no, 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 tú no eres muy malo, güey, o sea, no, no es cierto, no te lo creas, o sea, nunca negué como eso, Ujú, que conforme fuimos como abriéndonos, llegamos y llegó, ¿no? Es como algo que se da. ujú, Mm. ujú. Me gusta eso también de que es algo que se da, porque tampoco es algo que se pueda buscar tanto, ¿no? Como Sí, que se pueda forzar, mejor dicho. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y creo que eso es lo que le da como una sensación como bien interesante, ¿sabes? Porque como no es algo que o sea, no es algo que puedas hacer que se dé, sino es algo que sucede espontáneo, Ujú, que claro, uno tiene que estar atento, tal vez uno como terapeuta, ¿no? Tiene que estar atento para ir eh, viendo como lo que me va pasando. Creo que también la forma en cómo se dan ese tipo de cosas es uno como terapeuta estar muy abierto a dejarte sentir. Y ujú, creo que eso te va dando como pie a que se construya. ujú, Mm. ujú. ¿Y cómo hacerle para dejarte sentir como terapeuta? O sea, cómo hacer eso. Porque tengo la impresión de que a los psicólogos, bueno, como que nos enseñan que eso no se hace, ¿no? Y después en la maestría de terapia existencial te dicen, no, sí, déjate sentir. Pero Mm. ¿cómo? ¿No? ¿Cómo te dejas sentir? Ya. Mira, yo me considero, que creo que yo la he tenido fácil porque yo me considero un hombre muy sensible. Este, eh, desde muy niño lo reconozco, ¿sabes? Pero lo tuve que ocultar eh, por la burla de mis hermanos, ¿no? Pareciera como que chillar o cosas así. O sea, yo a veces podía ver películas como Bambi y ver la escena conmovedora y yo tener muchas ganas de llorar y no hacerlo. En parte porque mi mamá es así y veía cómo le hacían burla. Así como Mm, de, ay, no manches, fue una película de caricatura, ¿sabes? Y entonces creo que la he tenido fácil, mi Bren, porque creo que soy alguien muy emocional y entonces no me es como tan difícil sentir. Pero creo que un poquito retomando como lo que tú decías, porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también, cuando estudié la carrera de psicología, también pareciera que adoptar una postura muy neutra, ¿no? Como no dejarte afectar por el que tienes enfrente, pareciera que es aquello que dotaba de nuestra práctica de objetividad, ¿no? mm, Es, uno pierde objetividad en cuanto se deja sentir, ajá, ¿no? Entonces es chistoso porque te lo enseñan así y pareciera que ante el intento y el gran esfuerzo de que la psicología pueda entrar como ciencia, a uno le exigen dicha objetividad y, y esa exigencia se convierte en mantente como en una postura muy neutra frente a tu paciente, porque si sientes, eso significa que inmediatamente te estás involucrando y ahí ya se echó todo a perder. Tú ya no estás haciendo objetivo, ya la acabas de regar, ¿no? ujú, Creo que en cierta medida, Bran,
hay que cuestionarse mucho eso, porque me parece que justamente lo que, lo que tenemos que entender es que lo que tenemos enfrente no son cosas. Y sino que son, déjame decirlo así, en parte digo, sí hay una parte en donde somos como cosas objetivas, ¿no? Porque somos cosas corpóreas, ¿no? Es decir, tal vez lo más objetivo que yo tengo es mi cuerpo, ¿no? Eh, pero no solamente soy eso, ¿no? Sino que soy, déjame decirlo así, ¿no? Tal vez suene raro, pero reconocer que soy una cosa sintiente es algo muy diferente a todas las demás cosas que existen en el mundo, porque no hay muchas, o sea, aunque sé que hay más seres vivos, o sea, no todas las cosas que habitan en el mundo son cosas sintientes. Y entonces creo que darnos cuenta de eso, darme cuenta que yo también soy alguien sintiente y que tal vez lo que estamos, o sea, que lo que estamos haciendo tiene que ver con una práctica humana. Y si de alguna forma nosotros le quitamos como esta cuestión de ver a las personas como alguien, como personas sintientes, entonces justamente ya no estamos tratando con humanos. Si yo me quito justamente también esa parte, entonces ya no estamos tratando de una práctica que tiene que ver con un trato humano, ¿sabes? Pienso un poco en eso. Creo que cuestionarnos como esa parte de que nuestro trabajo es como una tarea humana y que la tarea humana implica sentir, podríamos darnos cuenta del valor que tiene hacerlo en la práctica terapéutica. Es lo que se me ocurre con lo que me preguntas, Bren. Sí, sí. Pensaba como en esta, hay una escuela en Estados Unidos que habla como que son fenomenólogos, ¿no? Mm. Se escribe Duquesne, nunca sé cómo se pronuncia esa madre. Por ahí va, ¿no? Por ahí va, así se escribe. Y ellos hablan mucho de eso, ¿no? Como de la psicología como una ciencia humana. Como Ujú. desde esta idea de quitémonos la idea de que es una ciencia natural, ¿no? De que tenemos ahí un objeto que hay que estudiar y entonces hay que ver cómo es que funciona ese objeto y entender y manipular ese objeto, Sí. ¿no? Como lo que tenemos ahí es un humano. No lo conocía. Está interesante. Sí, yo creo que es eso, es no solamente lo que tenemos ahí, sino hasta lo que soy, Ujú. ¿sabes? O sea, creo que va para las dos direcciones, ¿sabes? Sino tanto reconocer que lo que tenemos ahí es humano, como el que está ahí acompañando a ese humano es otro humano, Claro, no hay de otra. sí, si no me pareciera que nos estamos quitando mucho de lo más importante que tenemos para darle al otro realmente. Exacto. Y más cuando justamente vienen a consultarnos por cosas humanas. O sea, Sí, porque sería como muy loco que vinieran a decirnos, no, es que me cuesta mucho trabajo relacionarme con otras personas, no, diciendo que nadie como que realmente no tengo una relación como cercana con nadie y tal, y nosotros nos quedamos así. "Hmm". exacto, sí. Y es que, digo, no quiero decir que exista la posibilidad de que nos quitemos nuestra condición de humanos. Se intenta, pero ese intento es imposible, ¿no? Ujú. Y me refiero con que se intenta, me refiero como a esto que nos enseñan en la carrera, ¿no? Desde el objetivo. Se intenta, pero es imposible, ¿no? No podemos quitarnos lo humano, pero lo que sí sucede al intentarlo es que dejamos de decir muchas cosas que nos pasan. Y por dejar de decir muchas cosas que nos suceden, que pueden ser en pro del proceso, dejan de pasar un chorro de cosas. Ujú.
Sí, sí. Sabes, si me quedé pensado también en algo que habías dicho como hace ya un ratillo, que tenía que ver con esta manera como de sostenerse frente a lo difícil, pero que creo que también podría ser como de sostenerse frente a lo humano en general, ¿no? Como, ¿cuáles son las cosas que dirías que a ti te ayudan como a, justo a eso, ¿no? Como a sostenerte en esto, o a disfrutar la vida, o a decir esto está chido, ¿no? Ya. Me gusta un buen tu pregunta y me gusta cómo lo acomodas, Bren, como esta parte de sostener lo humano. Me parece lindo. Este, híjole, lo primero que se me viene a la mano es que la verdad le he aprendido mucho y le sigo aprendiendo. No quiero decir que soy el mejor fenomenólogo del mundo, ¿no? Porque la neta es bien complicado, pero, pero la verdad creo que sí me ha ayudado mucho para encontrarme, ¿sabes? Mm, como esta cuestión de, supongamos, a veces lo que yo hago mucho cuando me siento perdido, tanto en terapia como ahorita en mi vida personal, es como respirar, porque a veces me doy cuenta que estoy tan acelerado, ¿no? Y decirme, lo único que tienes es lo que está sucediendo. Confía en eso que está sucediendo, ¿sabes? Yo lo pongo como en metáfora, Bren, como si de alguna manera tuviera estas experiencias de perder mi brújula y que en ocasiones llega esta desesperación de sentirte perdido y estás así como de, ay, ¿sabes? Todo inquieto, pero pierdes de vista como lo que hay. Y entonces a veces la única manera de orientarme es viendo lo que tengo a la mano. Y entonces trato de confiar en eso. Y afortunadamente he tenido buenas experiencias con, con eso, ¿sabes? Como agarrarme desde ahí. Creo que también me ha ayudado mucho el darme cuenta que no estoy solo, el darme cuenta que puedo, porque justamente otra de las cosas que no sé si a ti te ha tocado mucho, es que pareciera que todos debemos de ser autosuficientes. Y entonces es como si nos quitaran la posibilidad de usar uno de los recursos que me parece más valioso y que es la compañía de los otros que nos quieren, ¿no? Y en ocasiones creo que también eso me ayuda un buen Bren, ¿sabes? Como, como tener estos acercamientos con personas que quiero, ¿no? Como el tener personas que les puedo confiar o decir lo que me pasa. Me doy cuenta ahora, ¿no? Que algo que le da mucho sentido a mi vida. Y no quiero decir que todos tengamos que ser así, sino quiero decir que es algo que le da sentido a mi vida, no a la vida de todos, a la mía. Es que yo sí me doy cuenta que yo sí necesito estar rodeado por otros, que estar junto con personas, por ejemplo, contigo, que también compartimos la terapia existencial y que podemos hacer este tipo de cosas que me invitaste el día de hoy y que estoy profundamente agradecido por la invitación, me hace sentirme más apasionado por lo que hago, que cosas simples como ir al cine me apasiona más ir con alguien que ir solo. Pero hay personas que les apasiona ir más solo, ¿no? Y está bien. Pero a mí, en lo personal, reconozco que mucha de mi pasión, muchas de las cosas que hago, a los festivales que voy, etcétera, los valoro por con quien estoy rodeado. Y creo que eso me sostiene mucho, Bre. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí. Mm, Sí, creo que es cierto, como y justo, y creo que es una perspectiva que nos invita como a prestar la atención a eso, ¿no? mm, Como a prestar la atención a las relaciones.
a poner la mirada ahí como en qué estamos haciendo con nosotros y qué están haciendo nosotros con nosotros y cómo estamos construyendo esos vínculos o no, Sí, pero qué es lo que elegimos al respecto. sí, sí, sí. Y eso creo que me gusta mucho. Es más, yo te podría decir que la manera en cómo me involucro actualmente es muy diferente. Y me gusta cómo me involucro con los otros ahora. Mm. Mm, sí, es como si me hubieran ayudado a darme cuenta del valor que hay para mí el otro en mi vida. Mm, Ujú. Ok. ¿Y te ha ayudado de algo como la fenomenología para eso? Ayúdame a entender un poquito más tu pregunta. Como, déjame ponerte como un ejemplo, ¿no? Como de algo que me ha pasado a mí. Como, em, yo soy alguien como que tiene convicciones más o menos fuertes, bueno, más bien convicciones bastante fuertes. Y entonces creo que justo antes de entrenarme como terapeuta existencial y tal, como que sí, la neta sí iba por la vida con esta actitud de tú estás mal y yo estoy bien. Y entonces muchas de mis relaciones comenzaron a complicarse muy cabrón, ¿no? Porque entonces era como, yo vengo de una familia como muy católica y yo no creo en Dios, y entonces era como, no, eso son tonterías, ¿no? No me hables de las estupideces de esas o lo que sea. Y creo que justo la fenomenología lo que me ha hecho es quizás adoptar una postura bastante más mesurada con respecto a muchos asuntos, ¿no? Como decir, ok, esta es mi postura de la vida, esta es mi manera de ver la vida, pero ya no lo veo como una verdad, o sea, ya no lo veo como una certeza absoluta, así son las cosas y todo lo demás está mal, Mm, o todo lo demás está equivocado, ¿no? me queda claro. Mm. Creo que algo de lo que me ha ayudado es a ser compasivo conmigo, Mm. ¿no? Porque eh, en ocasiones estas demandas sociales no solamente son sociales, sino que en ocasiones también nosotros nos tratamos como nos han tratado otros, ¿no? Entonces, a Ujú. veces solemos ser muy exigentes y demandantes con ciertas cosas. Entonces, creo que algo de lo que ha cambiado justamente desde esta cuestión fenomenológica es que me he podido recibir como soy. Y en ese sentido, yo diría que me he hecho más compasivo conmigo mismo. Y creo que también eh, puedo notar lo que también puedo hacer con los otros. Creo que justamente al igual que tú, soy muchísimo más abierto a otras posturas. También considero que tenía como ciertas ideas como más rígidas. Eh, algo de lo que hago ahora es cuestionarme muchas cosas. Y creo que eso es lo que le da la posibilidad a que sea muchísimo más flexible. Ujú. Mm, y sabes, hay una parte que creo que es importante, como, y no sé qué tanto tenga que ver sí, con la idea fenomenológica o, ay, ¿sabes? Pero pienso que también me ayudó como a descubrir esto que dice Heidegger, ¿sabes? La maravilla de lo que es, ¿sabes? Porque creo que tenía una idea muy petrificada de mí, una idea que no era muy bonita de mí, y creo que ahorita estoy muchísimo más abierto a maravillarme por lo que voy siendo, pero no sé qué tanto haya sido por la fenomenología o más por la filosofía existencial. Mm. Ujú. Ok, ok. Digo que de todas maneras filosofía existencial y fenomenología están sumamente cercanos, ¿no? Pero ujú. Sí, sí.
Y de esta parte como más la filosofía existencial, como alguna idea en especial que te llame más la atención, como algún autor que te guste más. Uf, complicado, Bren. Sí tengo favoritos, pero también son varios. De los que más siento que me he acercado, porque también me gusta su sensibilidad, ¿no? Es mucho Camus. Camus me gusta mucho. También me gusta Sartre, me gusta Kierkegaard, ¿no? También siento cierta atracción por Ponti, ¿no? Y Heidegger. Ay, es que también, ¿sabes qué? También Nietzsche, o sea, Nietzsche me causa algo interesante. Cuando he leído a Nietzsche, siempre despierta como una sensación muy así intensa de energética, como muy así de sí, ¿sabes? No sé, también me gusta Nietzsche. Sí, despierta algo interesante en mí Nietzsche. Mm. Por eso lo consideran vitalista. Yo creo que eso es lo que me hace, ¿sabes? Es como me siento vivificado, así como, sí, a huevo, ¿no? Quítense. Sí, sí, suele provocar eso en la gente. Mm. Ok, ok. Y bueno, quiero ser como muy consciente del tiempo y veo que ya estamos como acercándonos a la hora, pero quiero hacerte como dos últimas preguntas antes de terminar. Como la primera de ellas es un poco, ¿cuáles dirías que son los retos de la terapia existencial en México o hacia dónde crees que vamos? Mira, yo creo que el curso que tiene la terapia existencial es muy buena en México. Probablemente lo digo porque he escuchado a personas, por ejemplo, que ahorita se van al, que es tercer Congreso Mundial, ¿no? Ajá. Bueno, he escuchado a personas comentarios respecto a cuál es su experiencia contrastándose con otros países desde la terapia existencial y pareciera que nuestro enfoque, ¿no? Es muy completa, ¿no? Está muy completa, ¿no? Más como desde esta cuestión en donde cuando han escuchado a otros países, pareciera que es como si eh, los mexicanos se descubrieran familiarizados con lo que están diciendo y no encuentran como tanto de así de, no manches, esto no lo sabíamos, ¿sabes? Y entonces pareciera como que desde ahí sienten que de alguna manera está como muy bien posicionada, ¿no? La perspectiva existencial mexicana, ¿no? Lo que sí siento y que es algo que he batallado en parte porque tengo el límite del idioma, ¿no? Lamentablemente cuando era niño no me gustaba mucho el inglés y no me entró. Y he tenido mucho la dificultad de encontrarme con textos en español. Y a veces lo que he tenido que hacer es aventarme la tarea, que no es nada fácil y a veces el traductor tampoco es como tan preciso en hacer traducciones correctas, ¿no? Pero lo único que me ha quedado es traducirlos, ¿sabes? O sea, meterme y a veces estar traduciendo los libros, los capítulos. A veces me canso y a veces los dejo, ¿no? A veces los vuelvo a retomar y leo un poco desde esas traducciones, ¿no? Que yo hago que son caseras y súper chafas, ¿no? Pero bueno, es desde mi intento y mi esfuerzo por querer aprender y también mejorar, ¿no? Como mi práctica. Eh, siento que de alguna manera algo de lo que no está muy desarrollado en México
tiene que ver justamente con la investigación. Y, y no quiero decir que yo estoy fuera de, ¿sabes? Conozco a muchas personas que son muy inteligentes, que tienen cosas bien interesantes que decir, pero creo que me he topado con que nos cuesta trabajo pasarlo a papel. Mm. Y entonces creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Ujú. Sí, creo que es cierto, como... Y eso que dices es algo como muy común, como que hacen falta textos en español y a veces es como deberíamos, no sé, como intentar hacer un esfuerzo por generar traducciones o lo que sea, pero a veces también pienso, no, Nel, güey, no, no hagamos traducciones, ¿no? Como generemos material en español, Sí, escribamos contenido original en español, porque creo que ya estamos para eso, ¿no? Como, ya hay mucha gente, como muchos terapeutas muy inteligentes. sí, no sé, o sea, a mí se me viene, por ejemplo, Max, ¿no? Max Jiménez, siento que él tiene muchas cosas que aportar, pero que también, aunque ha escrito pocas cosas, siento que podría escribir más, ¿no? Ujú. Fer, me parece que es Hernández su apellido, ¿no? Fernanda Hernández, Sí, Hernández. ¿no? También siento que es muy inteligente, que tiene muchas cosas que aportar. Pamela, ¿no? Ujú. Creo que también ha escrito, ¿no? Escribió un artículo ahorita en la segunda revista que hicieron en el Cirex. También siento que tiene mucho que aportar, ¿no? Pina, ¿no? Creo que hay muchas personas Ujú. que tienen un chorro de cosas que aportar, pero que nos falta animarnos a escribir, ¿no? O a retarnos a hacer no solamente artículos, sino hasta libros, publicaciones. Ujú. Sí, sí, creo que eso sería una perspectiva interesante. También Gerardo Araiza tiene cosas que escribir y que decir. Gracias, gracias. Entonces, sí, a ver cuándo nos saques un artículo, Ger. Sí, sí, necesito aplicarme como en esa parte. De hecho, estoy pensando meterme a tu curso de escritura contraacadémica. Mm, Ok, ok. Y bueno, justo esa es la última pregunta a la hora de los comerciales. Entonces, mm. como si hay algo que quieras compartirnos, ¿no? Como algún proyecto, algo en lo que estés trabajando. Ya, actualmente nuevamente vamos a abrir grupo de supervisión. Ujú, Eh, Decidimos mantenerlo como grupo de supervisión o el término supervisión porque es una palabra más común entre eh, nuestros colegas, ¿no? Es como algo más común y la conocemos más que utilizar la palabra intervisión, ¿no? Pero bueno, estamos abriendo un grupo de supervisión lo estoy abriendo junto con Román. Tenemos pensado, creo que abrirlo si no mal recuerdo, creo que es para mayo, ¿no? Y obviamente la supervisión desde una perspectiva fenomenológico-existencial. ujú, eh, de preferencia, justamente estamos recibiendo a personas que tengan la formación desde una mirada existencial fenomenológica, ¿no? Aunque tampoco no nos cerramos a la posibilidad de abrirnos a que entre alguien más de una corriente diferente, ¿no? ujú. También desde esta cuestión. Este, y bueno, ahorita estoy esperando un poquito más a sentirme más preparado para lo de terapia de grupo, ¿no? Pero como tú muy bien lo decías, ya estamos a punto de terminar, entonces mi tirada justamente también es abrir un grupo de terapia y no sé, yo espero que tal vez lo ande abriendo, eh, no sé si para finales de mayo o a ver qué show, ¿no? Estoy viendo, todo depende de qué tan preparado y qué tan aventurero me sienta. Voy a determinar la fecha, pero tal vez estaría padre que estén ahí al pendientes en dado caso de que lo llegue a abrir por estos meses. Sí, sí, Mm. va, suena una buena idea. Y sí, métanse a supervisión con
con Gerardo y con Román, ¿no? Creo que es bien necesaria la supervisión y es algo que tendremos que estar como constantemente en ella. Sí, sí, totalmente. Tanto porque en ocasiones, eh, digo, para las personas que van iniciando, tal vez la práctica se puede volver solitaria, ¿no? Ujú. No, nosotros no tenemos a un coterapeuta en nuestro consultorio, ¿no? Con nosotros mientras damos terapia, ¿no? Entonces, a veces tener colegas como apoyándonos a ampliar nuestra visión de lo que está pasando en terapia es bien importante. Sí, ayuda un montón, la verdad. Sí, Entonces ahí sí. tienen una excelente alternativa. ¿Y en dónde te puede seguir la gente, Ger, para que se vaya enterando como de todas estas cosas? Actualmente estoy ocupando más mi Instagram, ¿no? Como de forma profesional. Y me pueden buscar como Asiara Existencial o Araiza, creo que es Araiza, sí. Cualquiera de los dos. Asiara o Araiza, pero me parece que es Araiza con Z. Araiza Existencial o con mi nombre, Gerardo Araiza Peinberg, ¿no? En Instagram. Y Ujú. regular, ahí Román y yo, todos los miércoles solemos transmitir en vivo, no con la intención de enseñar, ni mucho menos, sino más bien con la intención de reflexionar, de cuestionarnos, también con el interés de que las personas se incluyan, ¿no? Para que reflexionemos juntos respecto a diversos temas de la vida. Va, va. Entonces igual dejo todo eso como en la descripción, como cuál es exactamente, si es Araiza o si es Asiara o... Ahí lo dejo. Pues, Y muchísimas gracias, Ger. Me gustó mucho nuestra conversación. gracias, mi Bren. A mí también me gustó mucho el encuentro que tuvimos. Vale, pues nos vemos. Bye.